buenas tardes, amigos, amigas que se enlazan en este momento a la señal de la redacción por Facebook, de El Telégrafo y también de Ecuador TV. Les damos la bienvenida y hoy nos convoca un tema delicado, complejo, que acapara los titulares mundiales en este momento, y es el conflicto en Palestina, el conflicto israelí contra Palestina. Nos va a acompañar en breves minutos Daniel Crespo, que es un académico que maneja el tema internacional, y también está aquí con nosotros Lautaro Castro, quien es nuestro compañero de Ecuador TV. Daniel, ¿cómo Andrade estás? Castro, perdón. Doctor Andrade Castro, mi papá que nos ve va a decir, ¿por qué me quitas del apellido? Perdón. No, sí, bueno, ya hablando en serio, un tema muy importante que ha sucedido todo el fin de semana. Tenemos mucha información, contarle a ustedes también datos extra de lo que ha sido este enfrentamiento de lado y lado, tanto de Hamas, que es este grupo extremista y considerado terrorista por Estados Unidos, palestinos, contra Israel, con ya su fuerza militar muy bien desplegada y con una experiencia gigantesca. No hay guerras que hayan perdido, por cierto. Vamos a hablar mucho de eso, también contarle la situación sobre todo de las personas que están en esa zona de guerra, y también recordar que este es un conflicto que se puede dividir en tres tiempos: pasado, porque viene de 3000 años de problemas; presente, por lo que estamos observando; y futuro, por lo que puede suceder, porque sí se habla mucho de quién está detrás de esto y quién tendría beneficios sobre lo que pueda pasar. Así es un conflicto que tiene precedentes históricos, miles ya de años, como decía Lautaro, pero creo que vale empezar por el principio, esta vez por el conflicto que se ha desarrollado durante este fin de semana, y es precisamente el ataque atribuido a Hamas, y es un ataque que es diferente al resto, digamos, Lautaro. Es por primera vez, digamos, un ataque de estos llega con tal magnitud al Estado de Israel, porque siempre se ha hablado de los ataques desde el lado israelí y desde el lado de Palestina, pero este ha provocado un daño sin precedentes. De hecho, hasta la mañana de hoy se hablaba cerca de 1000 muertos del lado de Israel, hay 830 del lado de Gaza, pero vamos a empezar analizando también lo que, desde dónde se origina este último conflicto, y para eso ya nos está acompañando en este momento Daniel Crespo, que es nuestro invitado, un poco para analizar el tema desde hoy, y vamos a hacerle un espacio aquí para poder empezar a conversar. Listo, Daniel, por favor. Daniel, bienvenido, ¿cómo te va? Un gustazo. Un gustazo, finalmente. Claro. Bueno, y como les comentamos, Daniel Crespo es internacionalista, también es politólogo, es profesor universitario, y lo hemos invitado hoy un poco para abordar este tema. Y Daniel, como queríamos empezar hablando con Lautaro, hay un ataque que se da este fin de semana, y es un ataque, por decirlo de alguna forma, sin precedentes, porque genera bastante daño en Israel. Es decir, los conflictos vienen desde hace mucho tiempo, ha habido enfrentamientos, no es algo nuevo, digamos, por ponerlo así, pero este tiene un toque distinto. Este parece mucho más planificado, e incluso se habla de que hubo la intervención ya dentro del territorio, de una infiltración dentro del territorio. ¿Cómo viste tú este tema? Bueno, primero, muchísimas gracias, Laura, Daniel, por la invitación. Aquí hay dos, yo creo que por lo menos para poder entender esto de una forma más adecuada, aunque puede ser un poco más extenso, hay que entender que podemos hacer un análisis, digamos, desde lo histórico, que vendría a tratar de entender las dinámicas de la migración judía desde fines del siglo XIX, en las llamadas aliyás, la forma en que se fueron dando procesos migratorios, la partición de Palestina, el plan de las Naciones Unidas del 47, el nacimiento del Estado de Israel del 48, y así. Y por supuesto, un análisis un poco más contextualizado, más centrado en lo que son los últimos eventos y cómo esto se ha desarrollado en un momento concreto y por qué de esta manera. O sea, tendríamos que hacer esas dos apreciaciones, ¿no? Brevemente, en efecto, topando el primer punto, lo primero es que esto es un hecho más dentro de esa luctuosa cadena de eventos que se vienen dando cada cierto tiempo. Nosotros recientemente fueron los 50 años de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Y se ha hablado mucho de los paralelismos entre ese evento y el actual, ¿no? Porque lo que sucedió el fin de semana fue el ataque con el mayor número de muertos, de bajas israelíes en un solo día, ¿no? Estamos hablando ya de casi 1000 bajas. Hay que tomar en cuenta también que hay un número indeterminado que se considera que deben ser en torno al 100 de rehenes en la Franja de Gaza.
hechos atroces como el asesinato de familias. Hoy estaba viendo la desaparición de 40 bebés, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas están ahí y, claro, impactan por su, digamos, por su visibilidad, primero porque mediáticamente todos lo hemos visto. Pero Daniel, pero perdóname que te la corte. violencia. Esto es un tema religioso, un tema nacionalista o un tema de terrorismo, por justamente las imágenes que nos estás relatando. Es que lo uno no obsta lo otro. Ujú. O sea, existen varios componentes de ahí que podemos analizar. Si pensamos en términos religiosos, en efecto, Hamas es un grupo fundamentalista que controla la Franja de Gaza y donde tiene implantado un régimen de Sharia. Entonces, ahí estamos hablando de un componente religioso. Sí. El componente nacionalista, por supuesto, que está ahí presente, se hace especialmente fuerte desde los años 60 del siglo XX, porque previamente a eso, cuando se habla del plan de la partición de Palestina, fueron, eso no hay que olvidarlo tampoco, los mismos países árabes colindantes con Israel los que no permitieron el surgimiento de un Estado palestino, sino que lo que es ahora la Franja de Gaza fue ocupada militarmente por Egipto hasta el año 67, lo que es la Cisjordania fue ocupada por el reino de Transjordania, que ahora después de eso pasó a llamarse Jordania, también en el mismo momento, y que el Estado de Israel, pues, digamos, pues, perdón, esto pasó en el año 48, y que el Estado de Israel ocupa esos territorios en el año 67, ¿no? Entonces, es ya a mediados de los años 60 cuando ya es evidente que Israel no va a desaparecer y que la idea de simplemente esperar que los ataques coordinados de los estados colindantes sean los que voten a Israel al mar, pero como está incluso claro, en la constitución de Hamas, que se comienza a hablar de un Estado palestino. ¿Y es cierto que Hamas dice destrucción de Israel? ¿Ese es el objetivo? ¿O ya son mensajes de redes sociales que hoy en día se especula de todo? Bueno, pues vamos a los documentos, ¿no? Si nosotros vemos la constitución de Hamas como tal, el documento constitutivo de la creación de Hamas, está explícitamente destrucción del Estado de Israel. O sea, eso no es un... pues después podemos hacer la interpretación del documento, claro. Tenemos que partir del documento. Así es. ¿No? Entonces, esas cosas son bastante importantes tenerlas en cuenta. Pero ahora, Daniel, justo en lo que topas precisamente de la incidencia, porque el ataque obviamente se ha atribuido a Hamas, ¿Palestina es Hamas? No, eso también hay que ser muy claro, no. O sea, la realidad de la población palestina es difícil, porque también hay que entender que la población en la Franja de Gaza desde hace unos 3 lustros vive prácticamente secuestrada por Hamas. Sí. ¿No? Ahí tenemos que ver, en cambio, ya el contexto interno palestino, donde existe una autoridad nacional palestina con sede en Ramallah, en Cisjordania, una autoridad nacional palestina que está en manos de Al-Fatah, que es el partido, digamos, que en el que derivó lo que originalmente fue exactamente la OLP, la Opción para la Liberación de Palestina, y la Franja de Gaza, desde hace unos 3 lustros más o menos, pues queda en manos de Hamas, y Hamas incluso hizo una purga política, hizo una purga, y en ese sentido... Están peleados, ¿no? No, por supuesto, yo recuerdo las imágenes de cómo acribillaron a todos los miembros de Al-Fatah que estaban en Gaza. Claro. O sea, eso fue, o sea, cuando yo digo que hubo una purga, es literal, hubo una purga hacia la población, hacia los miembros de Al-Fatah. Entonces, también podemos entender que esa población palestina de la Franja de Gaza, de alguna manera, es prisionera de la radicalización política de Hamas. Por eso te preguntaba si es terrorismo, porque muchos dicen justamente eso. No es Palestina la que está peleando. Bueno, el líder de Al-Fatah, que es Mahmoud Abbas, él ha dicho que pelea o busca que no se vulneren los derechos de su pueblo, pero tampoco está justificando lo que está haciendo Hamas, que dicen todos es el Estado Islámico también que está detrás de todo esto y con toda esa maquinaria para generar terrorismo puro y duro. Bueno, lo que pasa es que la estrategia ideológica del terrorismo no necesariamente tiene que referirse a un Estado a otro. O sea, de hecho, de por sí, lo que se espera es que sean grupos de esta naturaleza los que lleven a cabo actos terroristas con fines políticos. Entonces, volviendo a tu pregunta anterior, ¿es terrorismo? Sí. ¿Existe un componente nacionalista? Sí. ¿Existe un componente religioso? También. ¿No? No. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que como ente religioso, si es que ponemos a hilar un poquito más fino, habría que entender también las diferencias que existen entre grupos como Hamas, que son de inclinación sunita, con grupos como Hezbollah, que son en cambio chiitas, ¿no? El que está ubicado en el sur del Líbano, y que también eso nos permite ya hablar de, digamos, a nivel de potencias subregionales, podemos ya hablar en cambio del papel que tiene esto Irán, ¿no? De por qué se trata también de un intento de erosionar la aproximación diplomática de Arabia Saudita con Israel. O sea,
hay diferentes aristas de las cuales podemos interpretar esto. A nuestros amigos, amigas que se empiezan a conectar a la señal de la redacción, estamos hablando ahorita sobre un tema complicado, complejo que ha ocurrido durante este fin de semana y es el ataque de Hamas a Israel, un ataque como lo han denominado sin precedentes, y por eso nos está acompañando Daniel Crespo, que él es un académico que maneja el tema internacional, y ya un poco hablando de lo que implica también el resto de naciones alrededor de este conflicto. También se ha hablado ya de misiles lanzados desde Líbano, un poco desde tu perspectiva, ¿cómo ha ido escalando este conflicto que no solo por parte de Líbano, sino también Estados Unidos ya ha mostrado su apoyo, etcétera? Ya hay varios países que se han pronunciado y que también se anuncian acciones alrededor del conflicto. Irak también. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de los misiles que han salido desde el sur del Líbano, hay que entender que no es del Líbano, sino que es Hezbollah, ¿no? Entonces, que controla esa zona. Aclaremos eso para que la gente entienda bien. Hezbollah es como el símil de Hamas con Palestina, es decir, un grupo irregular armado que quizás no responde completamente al gobierno. Es que, claro, es lo que, a ver, Hezbollah es un partido Ya. y Hamas también es un partido. Ya. Tal vez empecemos por ahí, Okay. ¿no? Son partidos políticos que tienen brazos armados, Okay. ¿ya? Entonces, Hamas, como partido político, era el gran rival desde los 80s de Al-Fatah. Así es. ¿No? Incluso ahí las ironías de la vida se habla de cómo Israel vio con buenos ojos el surgimiento de Hamas para hacerle un Dio contrapeso. la pauta para hacer el contrapeso. Exacto. de ese momento, lo que crecía A la OLP, Ajá, exactamente, ¿no? Ahora, eso tampoco significa que Hamas es una creación de Israel, no. O sea, Israel vio con buenos ojos esto, sí, en su momento lo vio, sí. En el caso de Hezbollah también es un partido político con un brazo armado. Hezbollah, de hecho, es parte de la política libanesa. De hecho, tiene bloqueada la elección del presidente de Líbano desde hace más de un año porque tiene una fuerte presencia en el legislativo. Okay. Ahora, dicho esto, el brazo armado de Hezbollah, que es además es un grupo de inclinación chiita, tiene fuertes vínculos históricos con Irán, ¿no? Ahí tenemos otra dinámica de la que podríamos, bueno, no creo que nos dé el tiempo, pero sobre lo que se llama como el corredor chiita, que va desde Irán, el sur y centro de Irak, entras en Siria y terminas en el sur de Líbano, ¿no? Y tienes presencia importante, por ejemplo, en Yemen, y bueno, ahí tenemos la guerra civil de Yemen, eso etcétera. Bueno, justo eso quería que producción si nos puede ayudar con el mapa del Medio Oriente, así Daniel nos puede también ir guiando y podemos ir entendiendo la ubicación de estos países y justamente el corredor que mencionas, Daniela, ahí ya tenemos. Y antes de pasar eso, también yo quisiera invitar para que esto sea un poco más interactivo a quienes se están conectando en este momento, un poco nos puedan dejar en los comentarios las preguntas para que también podamos conversar a partir de eso con Daniel. Y ahí estamos viendo el mapa que planteaba Lautaro. Entonces, a ver, vemos marcado donde está Israel. Sí. En el norte está Líbano y en el sur donde opera fuertemente el brazo armado de Hezbollah. A ver, no sé si es que podemos... Si podemos, por favor... ampliarle y tal vez, claro, lo ideal sería mover la manito, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, aquí tienes Irán, ahí está claramente, ahí el mapa está muy bien en este momento. Después podemos hacerle un zoom para entender un poco mejor el asunto Líbano. Aquí tienes Irán claramente ocupando, lo que ocupa pues lo que es la meseta donde se encuentra la zona histórica de Persia, todos sus alrededores. Es un país bastante grande, bastante poblado, es uno de los países más importantes de la región, de mayoría persa, tiene una minoría árabe, pero es un país esencialmente persa, con maneras de azeríes, kurdas, etc. La presencia chiita, que los chiitas, digamos, dependiendo de la estadística que tú veas, son entre el 10 y el 15% de la población islámica mundial, por ejemplo, tiene pues su eje en Irán, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Tal vez desde una visión occidental a veces no hacemos un análisis adecuado de la relación entre política y religión, porque eso es un fenómeno mucho más difícil de disociar en culturas como la islámica. Eso también, bueno, porque están lejos, ¿no? Mira, Irán está a 3 países de Israel, Irak, lo que pasa Jordania, es que Siria. Eso es un poco engañoso, porque ahora vamos a ver cómo la población, digamos, la influencia de Irán se proyecta en la zona, ¿no? Entonces vamos ahora al siguiente, vamos yendo un poquito más al oeste y tenemos Irak, ¿no? Entonces, en el caso iraquí, la centro-sur de Irak es de población mayoritariamente árabe chiita, ¿sí? También ahí las estadísticas sobre el número de chiitas en Irak van variando, ¿sí? Pero es un componente muy importante de la población. ¿Ya? En algunas incluso se le da como a la mayoría de la población. Si nosotros seguimos yéndonos un poquito más al oeste, pasando Irak, ya tenemos Siria, ¿no? Sí, Siria es un país donde, si bien tienes una mayoría sunita, tienes una cierta diversidad religiosa,
¿no? Tienes grupos como los alawíes, tienes una pequeña minoría cristiana, tienes también diferencias étnicas, tienes población kurda en el norte, etcétera. Pero ahí tampoco hay que olvidarse que el Bashar al-Assad, el presidente de Siria, es de una minoría chiita, alawí. ¿Ya? ¿Sí? Él es chiita. Él es chiita alawí. Entonces sí, son un grupo minoritario en Siria, pero son los que controlan buena parte del gobierno. Sí. Eso también tiene implicaciones en el apoyo digamos, pues de la Guardia Nacional de Irán en Siria. Okay. ¿No? Eso da para seguir más. Y finalmente tenemos, ahora sí es que le pueden ampliar un poquito, porque claro, Líbano e Israel son muy chiquitos, entonces no se va a apreciar adecuadamente. Ahí sí tenemos. ¿No? Líbano ocupa, pues obviamente ya en el mapa, en la zona oeste, ya la costa del Mediterráneo. Fueron parte, junto con Siria, de lo que fue el mandato francés a principios del siglo XX, cuando se descompone el Imperio Otomano, y justamente se desgaja porque Líbano, cuando nace, tenía una mayoría cristiana que en las últimas décadas se ha ido haciendo más pequeña, y ahorita son más son los que emigraron a Sudamérica, ¿no? Muchos, Colombia, Ecuador, y muchos libaneses son cristianos. Exactamente. La migración libanesa de fines del 19, principios del 20, potente, es la que se genera acá. Sí, que venían con pasaportes del Imperio Turco Otomano, entonces pues eso decían los turcos, pero realmente no son turcos. Claro, sí, se les decía turcos. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí tienes una diversidad religiosa también bastante particular, hay drusos, hay cristianos, dentro del cristianismo también hay diferentes ramas, tienes una porción y también tienes una porción chica. Pero entonces, perdón, Daniel, Líbano, Siria, Irak, Irán son afines a los palestinos por ser islamistas o musulmanes, fuera de que no sean chiitas o sunitas, pero son afines versus los judíos de Israel. ¿Entenderíamos así el conflicto? Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y cuando ya comienza la migración judía a hacerse más importante, eso genera tensiones con la población local. En ese momento existió un mandato de Naciones Unidas. Eso es una figura política que nos suena rarísima porque ya no existe, ¿no? Pero digamos administraba el territorio Gran Bretaña, ¿no? Exactamente. Entonces ahí estaba lo que era, ese mandato incluía para Irak, lo que es Jordania, Palestina e Israel, eso era parte del mandato británico, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Entonces ahí comienzan a hablarse de las particiones. Y yo estaba leyendo de que Gran Bretaña le dijo a los judíos, a ver, se acaba la Primera Guerra Mundial y les doy el territorio. Y a los árabes les dijo exactamente lo mismo, se comprometió con los dos. Y luego se quedó con, ¿y ahora qué hacemos? Exactamente. O sea, si nosotros vamos justamente en plena guerra. Es culpa de los británicos de esto, entonces. Es culpa de los británicos y de los franceses. Porque entre ellos se deciden repartir este territorio. Vamos a ver, pensemos del contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Parémonos un ratito ahí. En el caso europeo, la Primera Guerra Mundial implicó la desaparición de los grandes imperios con carácter multinacional. Colapsa el Imperio Ruso, colapsa el Imperio Austrohúngaro, que se divide en un montón de países chiquitos, colapsa también el Segundo Imperio Alemán, y desaparece el Imperio Turco Otomano. ¿Cuál es la gran diferencia con el Imperio Turco Otomano? La mayoría de sus territorios ya no estaban en Europa, sino que estaban en la región que llamamos el Medio Oriente. Y dos, que a diferencia de lo que pasó en Europa, donde esas entidades nacionales derivan teniendo estados propios, en el caso del Imperio Turco Otomano no pasó así. O sea, surge la República de Turquía, sí, de la mano de Mustafa Kemal Atatürk, sí, pero la mayoría de esos territorios pasan a manos británicas y francesas. Ya. En medio de la guerra, en efecto, se da la famosa Declaración Balfour, por la cual el ministro de Exteriores Balfour pues, promete justamente que va a generarse un hogar nacional judío, ¿no? Ahí también tenemos que hablar del papel de los nacionalismos desde fines del 19, ya se hablaba de la necesidad de un hogar nacional ahí judío. Ahí viene el sionismo por eso. Exactamente. Ya entonces el sionismo ya existe desde fines del siglo XIX, Theodor Herzl, hay que acordarse de eso, entonces ya existe eso previamente. Y de esa manera, pero por otro lado, tú tienes ahí un personaje célebre, muy célebre de esa época, que es Thomas Edward Lawrence, el famosísimo Lawrence de Arabia, que es enviado a Egipto. Él era de formación arqueólogo, pero hablaba muy bien el árabe, es enviado a Egipto, y desde Egipto para poder articular la generación de guerrillas árabes para golpear los puestos turcos y la línea ferroviaria en Arabia, y de esa manera debilitar a los turcos. ¿No? Tiene un libro muy interesante que se llama Los 7 Pilares de la Sabiduría, donde él narra justamente cómo se va articulando, digamos, estos grupos árabes para oponerse a los turcos, y los británicos en efecto les prometen un gran estado árabe con capital en Damasco.
Ya. ¿no? Entonces esa es la famosa entrada en Damasco al final de la guerra, junto con el hijo del sheriff Hussein, que se supone que iba a ser el rey de todo ese nuevo estado árabe, y al final lo que sucedió es que Damasco pasó a mandato francés, como capital de la Siria francesa, y los británicos se quedaron con la parte sur. Entonces, y la familia de estos guardianes, estos sheiks de la Meca, se quedaron, como decimos vulgarmente, sin pan ni pedazo, porque en el intermedio, pues los Saud se tomaron la Meca, Pero y todo ellos eso les es, dejaron al y norte lo que vemos del mapa, con Jordania. pero todo eso es Tierra Santa, toda esa zona, ¿no? Bueno, cuando en estricto sensu Tierra Santa vendría a ser lo que se entiende en términos religiosos como el Israel histórico. Ah, ok. ¿No? Porque eso también es como un eje central del conflicto, que Claro, todos dicen por es que es supuesto. tierra nuestra. Entonces, claro, digamos el Israel histórico, lo que fue la Judea de la antigüedad, eso vendría a ser Tierra Santa. Ahora, si nosotros pensamos en términos del Islam, evidentemente eso se amplía. Hacia Damasco. Lo que pasa es que las dos ciudades, o sea, digamos, las dos principales ciudades santas del Islam son la Meca y Medina, que están en Arabia Saudita, y la tercera es Al-Quds, la santa, que es Jerusalén. Okay. Ahora, también en medio de todo este conflicto, como veíamos hace un momento y estábamos pasando esta especie, no esta especie, este mapa en donde se ve un poco cómo va reduciéndose la población, o más bien desplazándose la población de Palestina un poco en todo este conflicto. ¿En qué momento histórico, digamos, Israel empieza a ocupar estos territorios y cada vez terminan más desplazados hasta que, me parece, se me va en este momento el año, ya construye incluso el muro de división Israel? Un poco el pueblo palestino, ¿cómo queda ahí? Bueno, ahí habría que matizar porque mira, lo tenemos ahí. Lo que te da a entender, es que este mapa ha circulado bastante, da a entender como que existiría una Palestina previa, ¿no es cierto?, que ocuparía el 100% del territorio, y eso políticamente no es exacto. Eso sería lo primero, ¿no? Porque no existía un Estado palestino como tal. Entonces, vamos a ver, ahí lo que tú tenías era unos vilayetos, unas provincias dentro del Imperio Turco Otomano, hasta el colapso del Imperio Turco Otomano a principios del siglo XX, con el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso pasa como un todo al mandato británico, que es lo que estábamos conversando previamente, ¿no es cierto? O sea, en ese momento existía la llamada Sociedad de las Naciones, que no es lo mismo, es del antepasado, digamos, el antepasado fallido de las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas también son fallidas, pero eso es otra discusión. ¿Cuándo le reconoce como Estado a Palestina o antes de eso? Es antes, ¿no? Entonces se le da el mandato británico que ocupaba lo que ahora vendría a ser Palestina, Israel, Jordania e Irak. Eso es el mandato británico. Al norte, el mandato francés, que es Siria y Líbano, ¿no? Ahí ya tienes un problema con esa migración que cada vez es mayor y se generan tensiones. ¿Qué es lo primero que hacen los británicos con ese pedazo de tierra enorme que les dan? ¿No? Es bueno, o sea, primero hay que darles el premio consuelo a los árabes, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya les fallamos con el reino que les íbamos a dar, con Damasco, con Anay, los Damasco está a manos de los franceses, y los franceses no quieren saber nada de esto. Entonces, ¿qué hago con la familia de los sheiks de la Meca? A los hijos de Sheikh Hussein les invento dos reinos, literalmente me invento dos, ¿no? Entonces, al uno lo hago rey de Irak, y al otro lo hago rey de Transjordania, lo que ahora llamamos Jordania. Ya, por eso es que tenemos un reino de Jordania. Jordania es un reino, claro, Jordania, ¿no? Que son descendientes de Mohamed, Mahoma, perdón. Exactamente. Son descendientes. Sí, por el lado femenino, por Fátima, son hachemitas, ¿no? Entonces, es la misma familia, ¿no? Entonces, aquí tienes ya ¿cómo se llama? Generas de estos dos reinos que son el premio consuelo para los árabes, y te quedas con un mandato británico mucho más reducido, que ese sí es el que se corresponde con el que dice... Analicemos eso, ¿ya? Daniel, por favor. Entonces, eso que ahí está, el primer mapa, eso realmente entonces vendría a ser el mandato británico. ¿Ya? Eso es el mandato británico otorgado por Sociedad de Naciones en la región, después de que le has desgajado el reino de Transjordania y el reino de Irak. Ahí todavía los judíos no se habían asentado oficialmente, es decir, había una migración sí hacia ese punto, pero no eran los dueños, no les habían dicho. Es que los dueños eran los británicos. Legalmente serían los británicos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una población evidentemente local que está ahí presente, y una migración judía que desde fines del siglo XIX se hace cada vez más y más importante. Por eso ya de principios del siglo XX tienes la fundación de ciudades como Tel Aviv. No es que Tel Aviv se funde después de la independencia de Israel, es una ciudad ya fundada previamente. Ya tienes diarios como Haaretz que ya están funcionando, o sea, ya existe eso. Y es cierto que en Argentina
pensaron en su momento formar el Estado de Israel de hoy en día? Bueno, lo que pasa es que, a ver, En parte de Argentina, ¿no? saliéndome un poquito, Sí, un poquito de del tema, esto, rápido. saliéndome rápidamente, lo que sucede es que cuando el siglo XIX se genera esta idea del nacionalismo como un concepto donde una identidad nacional con una lengua, con una religión, tiene que tener una entidad política propia, Ujú. ¿no es cierto? Ahí el problema del antisemitismo europeo, que porque no se lo inventaron los alemanes, el antisemitismo europeo es viejísimo, Sí. ¿sí? Comienza a ser incómodo porque, a ver, qué tan francés es un judío, qué tan alemán es un judío, qué tan inglés es un judío. Dentro de este concepto de un nacionalismo tan corto de miras como lo estoy describiendo, ¿no? Entonces es en ese instante donde surge la idea, bueno, entonces nosotros también tenemos derecho, si somos una nación, tenemos una identidad cultural y religiosa, tenemos derecho a un Estado. Claro. Esa es la forma Y en ahí que se es que entiende el pasan nacionalismo. entonces Y se comienzan a analizar opciones. Y 1947, como vemos en el segundo mapa, entonces ya se dividen con lo que estamos viendo ahí con los palestinos, ¿cierto? Para Sí. continuar con A tu ver, descripción. ahí voy. Solo esto me parece bien interesante. Se pensó en el sur de Argentina. No, sí, es que es un dato curioso, ¿no? También hubo una opción para mandarlos a Uganda. Esto no es broma. Hubo una comisión judía para Uganda a ver ahí el lago Victoria, donde los metemos. Y una cosa rarísima y muy peculiar que todavía existe es que en la Rusia zarista un grupo de judíos fue a una región bastante perdida en Siberia y ya la Unión Soviética terminó transformando eso en un oblast, o sea, una misión judía. Y existe el Oblast judío hasta el día de hoy en la Federación Rusa. Casi no hay judíos, pero el nombre... está el nombre, al menos. Todo, o sea, eligieron el peor lugar, entonces. Vamos a ver por qué. Y de hecho es una curiosidad histórica, porque es una de las dos entidades políticas legítimamente judías que existen, el Estado de Israel y el Oblast judío que existe en una región bien recóndita. Buen dato. Y vamos avanzando hasta donde... la actualidad, digamos, en donde está ya esta franja de Gaza, que es la más afectada. De hecho, no sé, creo que pasábamos unos videos de cómo está actualmente después de los bombardeos, pero ¿cómo llegamos a eso? Perfecto. Entonces, volviendo a este punto, ya se vuelve insostenible porque comienzan a surgir grupos terroristas judíos, como el Stern, por ejemplo, y grupos terroristas palestinos, que comienzan a pelearse entre ellos y también con las autoridades británicas, ¿no? Hay un famosísimo acto terrorista, el del Hotel Rey David, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el 45 surgen las Naciones Unidas y lo que hacen los británicos es tirarle el balón a las Naciones Unidas. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, en el 47 se decide una partición del territorio. Hay una comisión internacional y eso es lo que nos lleva al segundo mapa. En el 47 se decide que lo que está en verde va a ser el Estado árabe y lo que va a ser, lo que queda en blanco va a ser el Estado judío. ¿Ya se llamaba Palestina en ese entonces o todavía? La región históricamente ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Palestina es uno de ellos. Eso viene desde fines del Imperio Romano, ¿sí? Para tratar de borrar el nombre Judea. Eso tiene también un contexto, pero de gana nos vamos a meter en ese momento, ahorita en eso, pues si quién podemos volver después, ¿no? Y el punto es que se parte esto. Todavía se habla simplemente de los documentos de Estado árabe, de Estado judío, ¿no? No existen todavía nombres, digamos, de estados porque no existen estados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En el año 48 salen los británicos y tenían que darse las independencias simultáneas de un Estado judío y de un Estado árabe. El Estado judío nace y toma el nombre de Israel. Ahí ya podemos hablar de 48 para acá, del Estado de Israel. Y lo que sucedió con el territorio que tenía que ser parte del Estado árabe, lo que debió haber sido Palestina, fue ocupado militarmente por Egipto y por Líbano. Por Líbano, por Jordania, el reino de Transjordania, y por Siria. O sea, los propios árabes ahí, podemos decirle, jugaron chueco a los palestinos. Así es, y esos detalles también no hay que olvidarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la guerra de independencia, porque los judíos no se enfrentan con Palestina, se enfrenta con la Legión Árabe, que era el ejército, la división militar de los jordanos, y se enfrenta con Egipto. Es que en el año 48, cuando nace Israel, si mi memoria no falla, tanto Líbano, Jordania y todos los países, Egipto mismo dijeron, yo no reconozco a Israel, y han tratado durante varias décadas de eliminarlos. Por supuesto. O sea, entonces ahí se habla de esta famosa también el mufti de Jerusalén, ¿no? De que a los judíos al mar, etc. Entonces eso nos lleva al tercer mapa, ya, que es cuando se da la guerra de los 6 días en el año 67, y
o sea, digamos, entre el 47 y el 67, digámoslo así, lo que queda es que el Estado de Israel se forma en todo lo que está en blanco, ¿ya? Uh-huh. En ese tercer mapa, lo que tú tienes son la Cisjordania y Gaza, sí, que son los dos territorios. Gaza estaba en manos de egipcias, insisto, no hay que olvidarlo, hasta el año 67, y Cisjordania en manos jordanas hasta ese mismo año. En ese año, Israel gana la guerra de los 6 días, ocupa esos territorios, ocupa los altos del Golán, que es un territorio reclamado por Siria hasta el día de hoy, y ocupa toda la península del Sinaí, que no se ve acá, claramente el mapa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Después tenemos la guerra del Yom Kippur en el 73, les fue muy mal al principio, después Israel se logra recuperar, y finalmente eso les pone en la mesa de negociación a los árabes frente a Israel. Okay. Ya desde mediados de los 60 ya es clarísimo que hay que comenzar a articular una respuesta en torno a un Estado palestino. Ahí ya se empieza a hablar de un Estado palestino independiente por parte de los mismos que no lo dejaron independizarse previamente, y tenemos los acuerdos de Camp David, articulados por los Estados Unidos, que permiten que se aproxime Egipto con Israel, y Egipto se transforma en el primer país árabe en reconocer a Israel. Eso le costó la vida a su presidente. ¿Sí? Ahora, pero abrió una puerta, perdón, claro, con la idea de paz por territorios. Así es. Y ese concepto de paz por territorios es el que de alguna manera se está viendo erosionado con lo que pasó últimamente, porque la idea es, voy soltando los territorios a cambio de reconocimiento y de paz. Ahora, en honor al tiempo, una pregunta para ir cerrando este diálogo es precisamente cuál es el futuro de este conflicto que se ha desatado con lo ocurrido ya durante el fin de semana. Hay varios países que se han pronunciado de un lado, del otro lado. ¿Cuál es el futuro de este conflicto que parece escalar cada día más? Bueno, es un poco complicado, honestamente, hacer una predicción, ¿no? Pero de forma muy breve, evidentemente, sin desarrollarlo como sería lo más adecuado. Si perdonarán cualquier cosita, como se dice, pues y eso que estoy hablando rápido. Estoy hablando bastante Son rápido. miles de años. Sí, miren, 20 minutos. Tú que me has entrevistado, sabes que si no me vas parando, no me callo. Y lo que yo creo es que estamos viendo un momento que puede tirar al tacho de la basura la opción de los dos estados. Esto es muy serio. Todo lo que se logró con los acuerdos de Oslo, por ejemplo, la formación de la Autoridad Nacional Palestina, inclusive con esto de territorios A, B, C, con mayor autonomía, mayor control del Estado palestino, o un control militar por parte de Israel, de alguna manera ya iba preparando el camino a algo. Lastimosamente, las dinámicas entre Cisjordania y Gaza son muy distintas, eso tal vez no logramos alcanzar a hablar, pero es muy distinto. Cisjordania tiene una dinámica social diferente, política diferente. Más desarrollados también. Sí. O les dan permitido. Sí, exactamente, sí, un poco mejor, porque la situación de Gaza es de un hacinamiento espantoso, es una franja muy cortita, una densidad poblacional altísima, y hay más de 2 millones de personas, donde las diferentes pequeñas ciudades han terminado haciendo una especie de territorio conurbanizado. Un gran gueto lo llaman también. Sí, totalmente, que depende, mire lo que está pasando en este momento, les cortaron la luz, el agua, el suministro de alimentos, porque la economía gazatí es totalmente dependiente de Israel, ¿sí? De lo que vaya ingresando por Israel o por túneles de forma ilegal desde Egipto. O sea, entonces es muy complicado que Gaza sea viable. Pero puede desaparecer, Gaza puede desaparecer entonces, o más que desaparecer, sea un control absoluto de Israel. Lo que es muy probable que veamos una recuperación militar. Y con eso tú ya irías erosionando no solamente esa idea de los acuerdos de Oslo conducentes a esa Autoridad Nacional Palestina, que es la que funciona desde Ramallah, sino que también vas haciendo más lejana la posibilidad de la solución de los dos estados, que es la que se planteó en el año 47. ¿Qué tan viable es tener un país con una franja de Gaza en el estado que está, con una incapacidad de funcionar de forma autónoma y separada como está separada territorialmente de Cisjordania? Claro. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil eso. Yo creo que esto aleja esa opción un poco más adelante. Para algunos países árabes yo creo que eso ya se ha hecho bastante evidente, y es por ello que se han ido aproximando a Israel, ¿no? Eso ha ido haciendo que el número de países que aceptan, digamos, la existencia del Estado de Israel va aumentando, y que también a estos llamados acuerdos de Abraham se vayan sumando más y más países. Pero entonces, mi última pregunta antes de que producción me diga, solo la última.
Y hay opción de que sea lo contrario y quien termine desapareciendo o sea conquistado sea Israel por los países árabes que se unan Irán, que se una Siria, que se una Líbano, Jordania, que bueno, no sabemos cómo está bailando, y Egipto también, que se cambien y que sea toda una ofensiva contra Israel que terminen sobrepasando el poder de ellos. ¿Eso es factible? Yo lo veo como un escenario muy improbable, honestamente. Primero, pensando en el vecindario, Siria está deshecha. Sí, no tiene. Siria está en una guerra civil terrible y tiene, no hay que olvidarse, una presencia turca en una franja del norte, Sí. justamente para atacar a las posiciones de las guerrillas kurdas. Uh-huh. Bueno, Líbano es un caos también, completamente. Eso requería un poco más de hablar de eso. Egipto no le interesa en absoluto. ¿Ya? Egipto tiene una cercanía con los Estados Unidos justamente desde los 80 bastante clara. Y el Sinaí Sinaí los le principales, no, y el Sinaí ya le fue devuelto. De ellos. Entonces y tiene una proximidad con los Estados Unidos, con Israel, que está ahí, Ajá. ¿no? Pensemos en el peso que tiene geopolíticamente y simbólicamente Arabia Saudita. Uh-huh. Arabia Saudita se ha aproximado a Israel, estaba en negociaciones justamente para incluirse en estos acuerdos de Abraham, uh-huh. Y una de las cosas que se argumenta en este último ataque es que se intentó torpedear justamente la aproximación de Arabia Saudita con Israel por este asunto de los acuerdos de Abraham, okay. ¿no? Entonces sí, en este momento los saudíes se han alejado un poco, pero es cuestión de meses que vuelvan a la mesa de negociación. O sea, perfecto. Tercera Guerra Mundial, no, que esa es la pregunta que todos nos hacen en casa. ¿Esto nos da pie a una tercera guerra mundial? Ojalá no pero podría. No yo creo que hay otros escenarios que son más complicados. Si queremos pensar en un tablero geopolítico a nivel global. Rusia ya dijo, hoy dijo Putin, tiene que nacer el Estado independiente palestino y acabar a Israel, como me hace señas nuestro productor. Es de que terminemos, pensé que se fregó Palestina. Fregó Palestina. Bueno, amigos, amigas, este ha sido un diálogo sobre el conflicto entre Israel y Palestina que se ha detonado nuevamente por los ataques que ocurrieron este fin de semana. Nos ha acompañado Daniel Crespo, académico, amigo, politólogo, internacionalista, maneja el tema. Tocayo, esperamos haber aportado mucho con los elementos que hemos puesto sobre la mesa, y desde aquí, desde la redacción, le agradecemos a Daniel y a ustedes por haberse conectado a la señal, y nos despedimos. Les hacemos un llamado para que se conecten a la señal de Ecuador TV, en donde ya están las noticias del mediodía. Por eso, gracias Daniel, gracias Lautaro. Muchas gracias. Gusto.